Los Estados Unidos está pasando por una crisis sanitaria y una crisis humanitaria, ahora último con el problema de Afganistán, donde ya no es una idea tan descabellada simplemente hablar libremente del hecho de que tanto el dólar como los Estados Unidos están perdiendo terreno y están llegando a su fin. Los Estados Unidos ha sido una superpotencia durante muchos años, ha gozado de ese título y obviamente el respeto mundial que pienso el día de hoy está definitivamente declinando. El día de hoy no solamente el dólar está en decadencia, sino también los Estados Unidos frente a los ojos de todo el mundo, donde estamos viendo simplemente esta tragedia social y esta terrible ejecución del gobierno actual de los Estados Unidos al simplemente hacer las cosas no de la manera más apropiada, sino de una manera bastante desorganizada, mal planeada. Obviamente ya se está hablando por todos sitios, todos los macroeconomistas, todos los inversionistas están hablando de una doble recesión. Básicamente ya pasamos por una pequeña recesión, ¿verdad? En marzo del 2020, pues ahora dice que se viene una más. Así que bueno, definitivamente tenemos que ver qué es lo que va a pasar con el futuro acá de los Estados Unidos. ¿Cuál es la crisis económica que va a reinar básicamente? El día de hoy les voy a hablar sobre lo que opinan tanto Peter Schiff como Jim Rickards, que son dos personas que yo personalmente sigo bastante y respeto mucho. Y es que una de esas personas dice o argumenta que el mayor riesgo para los Estados Unidos, y además él piensa que definitivamente va a pasar, y es que vamos a pasar por efectos de deflación, cuando Peter Schiff, por ejemplo, al contrario, dice que más bien vamos a experimentar efectos de hiperinflación. Ellos dos hacen una entrevista en Kitco News y el día de hoy les voy a hablar sobre esa entrevista y cuáles son sus argumentaciones para llegar a las conclusiones a las que están llegando, que personalmente pienso que son muy interesantes. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo personalmente pienso que puede pasar o es más probable que pase con los Estados Unidos, y es que yo me he preparado mucho para pues deflación, más sin embargo, hay que escuchar el punto de vista de Peter Schiff diciendo que podría llegar un evento hiperinflacionario aquí en los Estados Unidos, tipo el que pasó, por ejemplo, en Venezuela, o pasó en Zimbabue, o pasó en Alemania en algún momento. ¿Qué es lo que estos gurús de la economía dicen? ¿Y cómo es que nos vamos a proteger? Al final del video también les voy a decir cómo muchas compañías gigantescas, corporaciones como Palantir, Tesla y todos ellos se están preparando, ya sea que vengan fuerzas deflacionarias o fuerzas inflacionarias acá, pues obviamente todo el mundo dice que algo malo va a pasar. Si les gustan mis videos, por favor pónganle like, pónganle suscribir, presionen la campanita y los veo en el siguiente video. Solamente para darles una pequeña explicación, cuando hay un evento hiperinflacionario, no importa cuánto dinero una persona tenga o cuánto dinero una persona genere, por ejemplo, en su trabajo, pues hay muchos millonarios, billonarios que simplemente eran pobres, porque lo que hace la hiperinflación es que le quita poder adquisitivo a tu moneda. Entonces no importa que tengas millones de dólares en el banco, si esos millones de dólares no te pueden comprar mucho. También muchas personas piensan que el imprimir dinero simplemente por imprimir dinero causa hiperinflación, cuando definitivamente no es el único factor que causa hiperinflación. Y es que realmente lo que causa hiperinflación o deflación en cualquiera de los dos lados es básicamente la psicología humana en masa. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si un gobierno, por ejemplo, el de Alemania, por ejemplo, comienza a imprimir dinero indiscriminadamente y obviamente los precios de las cosas siguen subiendo, luego de un par de años de los precios seguir subiendo, por ejemplo, si una familia necesita comprar una lavadora, va a esperar que esos precios también sigan subiendo o se sigan duplicando o se sigan triplicando, lo que causa un efecto de querer
ir a comprar las cosas, haces dinero y compras lo que tengas que comprar al precio que lo tengas que comprar en el momento, porque las expectativas son de que mañana o el próximo año los precios se van a duplicar o van a subir. Cuando muchas personas hacen esto y estas expectativas de que las cosas van a subir de precio, simplemente hacen que cualquier dinero que estén ganando lo gasten inmediatamente, lo que sube la velocidad del dinero. La velocidad del dinero, que es básicamente dinero que me dan, dinero que te doy, dinero que el dinero se gasta inmediatamente y no hay ningún tipo de estancamiento o ahorro, eso produce hiperinflación. Es toda psicología humana. Entonces, básicamente los gobiernos todo el tiempo están tratando de controlar para que nosotros no tengamos esa necesidad de tener que ir a comprar las cosas o estar previendo o estar pensando que las cosas van a salir de cierta manera, porque entonces nos vamos a comportar de alguna manera en la que podemos perjudicar la economía aún más. Exactamente es lo mismo en el caso de deflación. Entonces, obviamente los precios comienzan a bajar y la gente sigue esperando que los precios bajen y la gente sigue esperando que los precios bajen y el dinero sigue en la cuenta de ahorro, el dinero se estanca y la velocidad del dinero baja. A esta cantidad de liquidez se le llama la trampa líquida, que es básicamente lo que pasó en la Gran Depresión de 1929. La gente comenzó a ahorrar muchísimo dinero y las corporaciones también dejaron de contratar empleados, entonces había demasiado desempleo y las expectativas de que los precios iban a seguir bajando eran bastante altas. Entonces todo esto es como un efecto dominó. La economía en general es un efecto dominó que tiene que ser balanceado a un ritmo bastante moderado. Cuando ese ritmo moderado se sale de control es que podemos ver problemas, ya sea inflacionarios, deflacionarios o de esta inflación. En esta entrevista, Jim Rickards y Peter Schiff debaten sobre sus dos puntos de vista sobre fuerzas hiperinflacionarias viniendo a los Estados Unidos, que Peter Schiff piensa que ese es nuestro destino, cuando más bien Jim Rickards piensa que hay más posibilidades de tener deflación en los Estados Unidos, así que la entrevista a continuación. Jim Rickards dice, la inflación no viene del imprimir dinero, viene por la velocidad del dinero, que es lo que les acabo de explicar. Viene por una causa-efecto psicológico, le dice a Peter Schiff. Obviamente Jim Rickards piensa igual que Cathie Wood y muchos inversionistas que piensan que fuerzas deflacionarias son más posibles acá por venir en los Estados Unidos que hiperinflacionarias. Peter Schiff, por otro lado, dice, la inflación es el mayor riesgo por motivos de impresión del dólar hasta que no tenga el dólar ningún valor. Básicamente lo que él dice es que eventualmente ya el dólar ha perdido muchísimo poder adquisitivo y él dice que va a llegar un día pronto en que el dólar simplemente no va a tener absolutamente ningún valor y ese va a ser el final del dólar. Él dice que el dólar colapsará y que los precios de los productos y servicios en general subirán. El dinero gratuito que le dan a la gente no tendrá poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál es el punto en que, por ejemplo, los gobiernos den cheques de estímulos, cheques de desempleo o cheques por tener niños, si realmente ese dinero no va a tener absolutamente ningún valor? Es lo que argumenta Peter Schiff. Él piensa que el gobierno usará tácticas de control de precio, que es básicamente el gobierno diciendo que los precios de ciertos productos no suban más cantidad porque obviamente la gente no los va a poder consumir. Eso es básicamente lo que hicieron en Venezuela, hicieron en muchos lugares en donde la hiperinflación vino, donde te dejaban comprar ciertos productos a cierto precio, o lo hacen en Cuba también, y otros productos tienen obviamente otro precio y no todo el mundo los puede comprar. Él dice también que este efecto o este fenómeno llevará a la escasez de productos y largas filas. Eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy en Venezuela. Dice también Peter Schiff que el gobierno controlará el poder de las corporaciones, que habrá descontentos, robos y crimen, además de protestas, que el crimen subirá especialmente en las ciudades más conocidas, que habrá
poca comida y que habrán cortes eléctricos. Yo creo que hace 2 años yo podía escuchar eso y decir, bueno, esa podría ser una posibilidad que yo pienso que es poco probable. Pero el día de hoy, habiéndolo visto ya hasta cierto punto aquí en los Estados Unidos, me asusta. A eso Jim Rickards le respondió diciéndole que 7 trillones de dólares en 7 años no han causado inflación, porque él vería que había un problema con hiperinflación si con toda la inflación que han tratado de traer no lo han podido lograr en todos estos 7 años. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? Él piensa que fuerzas deflacionarias eventualmente van a ganar. Peter Schiff le dice, claro, obviamente que ha habido inflación. Mira nada más a los bienes raíces, a la bolsa de valores. Mira el mercado de los bonos. Todo es una burbuja, le dice Peter Schiff a Jim Rickards. Obviamente diciéndole que obviamente hay inflación. ¿Cómo puede él decir que no hay inflación? Jim Rickards le dice, yo cuento más los precios del consumidor, porque esa es la política que utiliza la Reserva Federal cuando hablan de inflación. Y eso es verdad. La Reserva Federal realmente se basa en los precios directos al consumidor y no de los activos, que básicamente los activos, dice Peter Schiff, que están en una verdadera burbuja, que sí definitivamente han subido indiscriminadamente, pero no sé si sí o si no están en una burbuja, porque esos ya son temas más profundos. Peter Schiff le responde y le dice, a mí no me importa lo que diga la Reserva Federal, no me importa cómo la Reserva Federal mida el nivel de inflación. Inflación es inflación como lo quieras ver, y como ellos lo quieran poner bonito o feo, es lo que es. Las cosas simplemente están subiendo de precio, están subiendo las rentas, están subiendo las casas, está subiendo la bolsa de valores, está subiendo todo. Y sí hay inflación. Y él también le dijo a Jim Rickards, en algún momento todo esto se saldrá del control y los precios subirán de repente. Ya sabes cómo dicen, lentamente y luego de repente. Lentamente y luego de repente. Es un dicho muy importante. Jim Rickards dice, si no hubiera hecho todo esto, tendríamos más deflación. Es todo lo que tendríamos más el día de hoy. Pero ya le dice, obviamente Jim Rickards le dice a Peter Schiff, ya la Reserva Federal se le están acabando los trucos. Ya no les va a quedar más cosas por hacer. Ya lo han hecho todo. Eventualmente se le van a acabar los trucos y cuando se le acaban los trucos, la deflación va a ganar. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Personalmente pienso que Peter Schiff tiene mucha razón, pero pienso que definitivamente Jim Rickards se asemeja más a la verdad de lo que va por venir que lo que dice realmente Peter Schiff. La verdad de todo es que nadie tiene una bola de nieve para realmente saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Lo único que podemos hacer tú y yo es protegernos de ambas formas. Tenemos que protegernos de posibles efectos inflacionarios y tenemos que protegernos de posibles efectos deflacionarios. ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente de hiperinflación, como dice Peter Schiff, que la mejor forma de protegerse es comprando oro. Y Jim Rickards, por otro lado, obviamente si es que hay deflación, lo mejor que podemos hacer es tener muy poca deuda, porque en un evento deflacionario tener deuda no es lo mejor. Y obviamente, por ejemplo, comprar cosas, Bitcoin podría ser bueno para eventos deflacionarios, porque Cathie Wood dijo que, por ejemplo, si hay deflación aquí en los Estados Unidos, la correlación es muy alta para que en otros países haya hiperinflación, porque obviamente están dolarizados. Así que, por ejemplo, Palantir salió diciendo que había comprado una cantidad exorbitante de oro físico para protegerse y que había pagado absolutamente toda su deuda. Lo que está mandando un mensaje bastante ambiguo, diciendo que obviamente se está preparando para efectos deflacionarios y para un posible efecto hiperinflacionario, que es comprando oro físico. Así que si les gustan mis videos, por favor pónganle like, pónganle suscribir, presionen la campanita y los veo en el siguiente video. Déjenme un comentario, déjenme saber de dónde son y
qué es lo que está pasando en los países de los que ustedes me están viendo. Espero que les gusten mis videos. Si me equivoco en algún concepto o algo, déjenmelo saber. Todo es un aprendizaje y todas estas cosas son simplemente, todos estos temas de la economía son simplemente cosas que a mí me gustan. Los veo en mi siguiente video.